Bueno, chicos, vamos a empezar. El tema de los filicidios. Sobre este tema se está hablando bastante últimamente. Sobre si hay más mujeres que matan a sus hijos o más hombres que matan a sus hijos, el motivo por el que lo hacen unos, el motivo por el que lo hacen otros. Entonces, ¿yo qué he hecho? Digo, bueno, pues voy a irme a los datos de sentencias. Es decir, no son denuncias, son sentencias. ¿Vale? Es decir, casos que ya han sido juzgados, ¿vale? Lo voy a repetir varias veces. Todo lo que voy a mencionar, todas las fuentes están sacadas del Consejo General del Poder Judicial. Y entonces, cuando he ido a buscar los datos, me he dado cuenta de una cosa. Y es, ¿para qué años pensáis que hay datos? ¿Para 2010? No hay. ¿Para 2011? No hay. ¿Para 2012? No hay. Para 2013 tampoco hay. ¿Qué dices? Pero nada. Nada. Y entonces llegas a 2014. Entonces en 2014, 2015, 2016 sí que hay. ¿Vale? Sí que hay. Y además te dice cuántos hombres han sido condenados y cuántas mujeres han sido condenadas. Luego, en 2017 hay, pero en 2017 ya solo están los casos que han sido asesinados por sus padres o por parejas de la madre. ¿Por qué? Porque los consideran como una parte más de la violencia de género. Pero ya no ven necesario incluir la parte, ¿no?, que correspondería a las mujeres. Por mucho que la información se llama información, ¿vale? O sea, los informes se llaman análisis anuales sobre sentencias de violencia doméstica. Pues luego no. Dicen, nada, violencia doméstica, nada, eso quítalo. Y entonces, en 2017, solo Biogen. 2018, solo Biogen. 2019, solo Biogen. 2020, solo Biogen. ¿Qué dices? ¿Por qué? Pero luego, en 2021 y 2022, ya sí que vuelve a haber otra vez información de todo. Lo cual es de agradecer, ¿vale? Entonces, lo que quiero que sepáis es que la información de la que voy a hablar es 2015, 2016, 2021 y 2022. Y 2021 y 2022 los voy a tratar indistintamente porque vienen juntos. Y como siempre, dejaré las fuentes para que las podáis consultar, por si alguien es que no se lo cree. Bueno. Lo primero que llama la atención es que casos hay muy pocos. ¿Vale? Casos, lo cual debo decir que es algo más que positivo, ¿vale? Que nadie me malinterprete. Hay muy pocos. ¿Pero qué ocurre cuando hay muy pocos? Que realmente no se puede extrapolar ninguna conclusión de unos números tan bajos. ¿Vale? Sí que es cierto que se pueden identificar ciertas tendencias, pero con números tan bajos, extrapolar es peligroso. Para que os hagáis una idea, en todo 2015 hubo 8 sentencias. 8. Con esto no quiero decir que en 2015 no se matara a más menores. Quiero decir que en 2015 hay 8 sentencias, ¿vale? Ya está. De las 8 sentencias, en una de ellas lo hicieron ambos, tanto el padre como la madre. En 3 fueron hombres. Y en 4 fueron mujeres. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hubo 55% de mujeres, 44% de hombres. ¿Es una diferencia súper sustancial? No. La realidad es que no. Ahora bien, me he encontrado algunas anotaciones que son de traca. Porque en algunos de los casos, en los casos estos de las 5 mujeres, hay 2 casos en los que no fueron condenadas por asesinato, sino por homicidio imprudente. Y dices, uy, ¿qué es eso de homicidio imprudente? Bueno, homicidio imprudente básicamente es que estas 2 señoras cogieron a recién nacidos y los tiraron a un contenedor. Eso, por algún motivo, es homicidio imprudente. Por algún motivo. Yo no soy jurista, así que no sé hacer la diferencia. ¿Vale? Pero bueno. Hay un momento en el que dice, si excluimos a las 2 mujeres condenadas por homicidio imprudente, al no formar parte de estos supuestos del ámbito de estudio, violencia de género doméstica en el marco de la pareja o expareja,
ya que ninguna de las dos acusadas tenía pareja y en un caso no se conoce al padre del recién nacido. Así que tendríamos 4 hombres autores y 3 mujeres. Y dices, ah. Es decir, o sea, no entra dentro de la violencia doméstica que una madre mate a su hijo por mucho que no tenga pareja y que en el otro caso, aunque no se conozca al padre del recién nacido, ¿qué tiene que ver que se conozca al padre del recién nacido con la violencia que se ejerce contra los hijos por parte de la madre? ¿Qué tiene que ver? Yo no lo entiendo. Si hay algún jurista, por favor, que me aclare por qué esto debe ser una diferenciación tan importante, el hecho de que tengan o no pareja. No lo entiendo. ¿Vale? Y entonces llegamos a otro parrafito que hay aquí que me parece fantástico. En 2 de los 5 casos en que la madre es condenada como autora del homicidio, asesinato del menor, este es un recién nacido. ¿Vale? Estos 2 casos de los que os he hablado. De los 3 casos restantes, tenemos 2 casos en los que la madre vivía separada de su pareja y padre de las víctimas. Ambas presentaban cuadros ansioso-depresivos. En uno de los casos consta en la sentencia que la madre se hallaba soportando desde bastante tiempo una situación de maltrato, cuanto menos psicológico, por parte de su marido y padre de los menores. Se hallaba soportando una situación económica muy precaria y el marido la abandonó para mantener una relación sentimental con otra mujer. Ambas intentaron suicidarse tras la comisión de los hechos. Intentaron, ¿eh? Importante. En el tercer caso, la autoría correspondió a los padres de la menor. Ambos miembros de la pareja fueron considerados autores responsables. ¿Esto qué quiere decir? No me he enterado. Vale, yo os lo explico. Te dice, hay 5 mujeres. En 2 de los casos no fue asesinato, así que no los vamos a contar porque como no tenían pareja, pues no nos parece importante. Y de los otros 3, en uno fueron los 2. Así que seguramente, lo que le falta poner ya en el texto, él la obligó, ¿vale? Y en los otros 2, bueno, sí, los mataron, pero claro, quiero decir, fue por culpa de hombres. Porque las estaban sometiendo, uno de los hombres se fue con otra mujer. Si eso no es un motivo, si eso no es un motivo razonable para que tú mates a tu hijo, dime tú que lo es. ¿Qué dices? Bueno, yo creo que no. Y yo creo que llegar a estas conclusiones me parece como que bastante atrevido. Justificar este tipo de actitudes, ya no atrevido, me parece demencial. Pero es que además, luego tienes lo que comenta de los casos de los hombres, ¿vale? En los 3 casos restantes en que la autoría corresponde al padre, en una sentencia se recoge que, guiado por la intención de matar, para así hacer daño a su esposa, puesto que ésta había manifestado su intención de poner fin a la relación conyugal, habido los numerosos problemas existentes entre ambos. Claro, en este caso, como es un hombre, sí que quería hacer daño. En el otro caso en el que era una mujer cuyo marido se ha ido con otra mujer, ahí no. Ahí no, ahí eran problemas psicológicos. En este caso es patriarcado, supongo. En los 2 casos en que el autor es la pareja actual, en un caso la menor tenía 3 años y el acusado llevaba 5 meses de relación con la madre. En el segundo caso 21 y llevaba 3 meses de relación con la madre de los menores. Pero en todos los casos lo que vienen a decir es la motivación viene a ser hacer daño. Este trocito a mí debo decir que me ha dolido particularmente. A mí me ha dolido particularmente. Pero bueno, vamos a los datos de 2016. ¿Qué tenemos en 2016? En 2016 tenemos 5 sentencias. Y aquí hay una cosa que me llama la atención. Y es que son 3 hombres, 2 mujeres, los condenados. ¿Vale? Es decir, hombres 60%, mujeres 40%. Aquí, ¿qué pasa? Que igual que en el caso anterior, los datos son tan bajos, son tan bajos que un par de casos de diferencia te cambian la balanza de lado. ¿Vale? Y entonces he llegado al de 2021 y 2022, que van juntitos. 2021 y 2022. Bien. En 2021 y 2022 hubo 13 casos. 13. Bien. Vamos al lío. Vamos al lío, porque aquí sí que diferencia. Y uno de los casos que diferencia es, dentro de la violencia doméstica, diferencia entre homicidios en el ámbito familiar y homicidio de neonatos.
Homicidio de neonatos es menores de 1 año. Bien, en el homicidio de neonatos hay 5 sentencias. ¿Cuántos bebés fueron asesinados por sus madres en estas 5 sentencias? Todos. El 100% de 5 sentencias, en los 5 casos, las perpetradoras fueron las madres. Esto como poco llama la atención. Como poco. Bien. Y luego, en el ámbito familiar, hay otras 5 sentencias. En una, fueron ambos progenitores. En otra, fueron también ambos progenitores, pero la madre acabó en un centro psiquiátrico. Es decir, dijeron, no. No estaba bien mentalmente, entonces claramente no. Y tuvo una acusación menor. Comparado con lo otro, fue algo muy reducido. En un caso fue el padre con 2 víctimas y en un caso fue la madre con otra víctima. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? En total, 6, si incluimos aquellos en los que hubo 2 perpetradores, en 6 de los casos, 6 de las víctimas fueron a manos de hombres. 8 fueron a manos de mujeres. Lo cual nos deja un ratio de hombres 46%, mujeres 61%. Y yo debo decir que a mí este informe es el que más me gusta porque por lo menos marca esa diferencia con los neonatos, que me parece importante y relevante. Hasta que llegas a un parrafito que hay después, que es maravilloso, que dice: el conjunto de sentencias responde a realidades muy diversas. Desde los casos en los que la víctima es un neonato y el homicidio se produce en contextos de extrema vulnerabilidad de la madre, es decir, los casos de neonatos 100% por sus madres, contextos de extrema vulnerabilidad, ¿vale? Hasta los ejemplos de la denominada violencia vicaria, cuando la muerte de los hijos a manos del progenitor persigue instrumentalizarlos para infligir el mayor daño posible a la madre. Es decir, están cogiendo el lenguaje de violencia vicaria igual a niños matados por sus padres para hacer daño a la madre. Se está copiando literalmente el concepto de la violencia de género, pero aplicado a los hijos. De tal forma de que ya solo será violencia vicaria si el perpetrador es un hombre. Es la leche. ¿Es informe que es del Poder Judicial? Sí. Sí. Es un informe del Consejo General del Poder Judicial. Esto es retraca. El concepto de violencia vicaria no cuenta con una definición normativa en el ordenamiento jurídico español ni constituye una circunstancia agravante específica, pero ya se ha encontrado acogida en diferentes sentencias. El estudio también incluye un ejemplo de muerte por violencia de género de una menor en el contexto de la violencia de género ampliado por el Convenio de Estambul, en un supuesto de homicidio por violencia sexual. ¿Y entonces qué pasa? Que digo, bueno, como esto recoge datos de sentencias, digo, voy a mirar. ¿No? Voy a mirar un poco qué detalles cuentan. 5 de las sentencias dictadas en los años 2021 y 2022 contemplan la muerte de recién nacidos a manos de sus madres. Bien. El análisis de los hechos probados revela... Esto, aquí te está hablando de cuando son menores de 1 año. El análisis de los hechos probados revela, junto a la natural vulnerabilidad extrema de la víctima, situaciones de gran vulnerabilidad en la propia agresora. Por ejemplo, una de las sentencias sitúa los hechos en un contexto de miedo de la agresora, de 18 años de edad, a su propio padre, que se verá reflejado en el reconocimiento de la eximente incompleta de miedo insuperable. Es decir, una chica de 18 años se queda embarazada, no aborta, ¿vale? Recordemos que vivimos en un país donde se puede abortar, ¿vale? Y por miedo a su padre, cuando ella da a luz,
coge al bebé y lo tira a un contenedor. Y en este texto lo que están intentando decirme es... Bueno, intentando no. Lo que me están diciendo es que en ese juicio hubo una eximente incompleta por miedo insuperable al padre. Nota al pie. En este caso, la madre de la agresora, abuela del recién nacido, fue condenada como coautora. O sea, ya cuando es un caso en el que la madre tira al bebé en un contenedor, dice, a ver, ¿cómo lo hacemos para echarle la culpa a un hombre de esto? Espérate, hay más. Hay más. En la madrugada del día 20 de mayo de 2012, en su domicilio, dio a luz, claro, estos son las sentencias de 2000, repito, ¿vale? Que manda huevos, que esto... Que hay sentencia de 2012, aquí, pero bueno. Dio a luz de manera natural a una niña que nació viva a término y que se encontraba en buen estado de salud. Cuando se produjo el parto, su relación de pareja se encontraba atravesando una crisis y carecía de ingresos, todo lo cual, unido a la situación de afectación hormonal propia del parto, le produjo un estado emocional que disminuyó levemente su capacidad para comprender el alcance de los actos que realizaba. Eximente. Toma ya. Toma ya. Otro, tranquilos, que hay más. Concurre en la acusada la circunstancia eximente completa de anomalía o alteración psíquica del artículo 20 del Código Penal en relación a los dos delitos de asesinato de los que es considerada autora, en la medida en que, según ha considerado probado el Tribunal del Jurado en base al informe psiquiátrico forense, que en el momento de cometer los hechos la acusada padecía un brote agudo de esquizofrenia de tipo paranoide que anulaba completamente las bases psicobiológicas de su imputabilidad, inteligencia y voluntad. Y diréis, bueno, o sea, es correcto que si una persona padece esquizofrenia paranoide, eso pueda ser un eximente, ¿no? Pues, sí, de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. ¿Por qué esta lógica no se aplicó en el caso de violencia de género de un señor de 80 años en estado terminal de demencia senil? Pregunto. Porque yo lo veo bien, lo veo normal que eso se aplique. Lo que no veo normal es que en unos casos se tenga súper en cuenta, se haga un estudio del entorno de toda la cuestión psicológica relativa al agresor y en otros casos digan, violencia vicaria, hombre, violencia de género, la mató porque era mujer, ale, a tomar por culo. Dices, tío, no. O sea, no. Por eso os digo que me ha costado, literalmente me ha costado leer ciertas cosas que he tenido que leer. Y ya no hablo desde un punto de vista desde un punto de vista jurídico, sino desde un punto de vista de sentido común. Que ves que en los informes se echa la culpa de lo que hacen las mujeres a los hombres también. De lo que hacen los hombres, la culpa son de los hombres. Y de lo que hacen las mujeres, muchas veces también la culpa es de los hombres. Por favor. Luego aquí tenemos otro. A la edad de 28 años, en el mes de marzo de 2020, y debido a la vida desordenada a la que la droga la ha abocado... Sí, tú fíjate, debido a la vida desordenada a la que la droga la ha abocado, es decir, ella era una persona ejemplar. Pero un día, la droga la cogió a la vuelta de una esquina y le arruinó la vida. Es decir, aquí ya es la ausencia total de responsabilidad. Presenta síntomas compatibles con el embarazo, lo que le produce angustia debido a que no ha sido una gestación planeada. Y debido al ritmo de vida y precariedad económica, no pudiendo acceder al procedimiento de aborto llevado a cabo bajo seguimiento médico debido al decreto del estado de alarma que obliga al confinamiento, no siéndole posible, por tanto, acudir a una interrupción asistida médicamente de su embarazo. Traducción. Una tía, que tiene unos hábitos de vida más que cuestionables, se queda embarazada sin querer. ¿Bien? Y como estaba el estado de alarma, pues no pudo ir a abortar. Y claro, dijo, bueno, pues como no puedo abortar, lo que hago es que según nazca lo tiro a un contenedor. Es así, ¿no? Era así como iba. No es así como funciona. Es así, ¿no? Es decir, y todo esto son argumentos que están utilizando para justificarte
Que claro, es que lo hace por su situación económica. Es que sus condiciones materiales son muy duras. Dices, tío, que estamos hablando de matar a un recién nacido. Que tienes alternativas. Que tienes alternativas, literalmente. Así que esto es la información que he podido sacar de momento. De momento. Veremos si en los años siguientes hay más información. Pero de momento esto es todo lo que hay. Esto es toda la información que he podido sacar de violencia vicaria. Ahora bien, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Con la información que hay. Con la poca que hay. ¿A qué podemos llegar? A que no hay una prevalencia súper burra. Ni de mujeres sobre hombres, ni de hombres sobre mujeres. El único caso en el que sí que la hay es en el caso de los recién nacidos. En el caso de los recién nacidos, las mujeres se llevan el 100%. Y yo no paso por el aro de pensar que es por las condiciones materiales. No. Porque a mí me parece eximir de responsabilidad. Y me parece muy infantil. Así que eso es lo que hay.